repasé mi condición también de abogado. No sé si eso es bueno o es malo. Para mí tengo enormes satisfacciones y también muchos casos de cuya carátula no quiero acordarme. Y una vez venía viajando en un avión, viste que hay que llenar el papelito de migraciones. Y el primer nombre, apellido, esto, aquello, fecha de nacimiento, y dice ocupación, oficio, profesión. Yo llenaba siempre abogado. Yo dije, yo hace mucho que no ejerzo y ya como que... Entonces puse artista plástico, ¿no? Y cuando voy a pasar, claro, me apareció el abogado. Digo, ¿y si me dicen acreditar esa condición? ¿Y si me aparece la DEA, la CIA, la FBI y no sé quién, y me dice, ¿cómo artista plástico? Pero usted, ¿cómo es esto? A ver, aclárelo, porque acá usted me tenía antes de firmar uno como... Bueno, me dio risa, presenté y ese día me saqué la condición que es maravillosa y también bastante compleja. El Día del Abogado es por el nacimiento del gran abogado argentino, fundador de todos los principios, que es Juan Bautista Alberdi. Nacido un 29 de agosto de 1810, en el año de la patria. Alberdi nació en Tucumán y viene a Buenos Aires y vive cerca del Colegio Unión del Sur y frecuentaba las librerías y los corrillos del Colegio Unión del Sur, que creo que no sé si él entró al colegio porque era muy chico, haber tenido 12 años, 13 años. Bueno, lo dejo ahí. El que más ha hablado de Alberdi es Olsen Girardi. Es un historiador, filósofo cordobés, que él escribió el primer Alberdi, el Alberdi después el tercer Alberdi, y el Alberdi póstumo. En el primer Alberdi hace referencia a esto que estuvo frente al Colegio Unión del Sur. Y dice, ahí está la influencia de Juan Crisóstomo Lafinur en Juan Bautista Alberdi. Después se nutrió de otros pensamientos, evolucionó hacia otros pensamientos. Pero en el primer Alberdi, dicho por Olsen Girardi, está Lafinur, Juan Crisóstomo Lafinur. Después hay un Alberdi póstumo, que recomiendo a que quieran ser iconoclastas, lo lean, sobre todo el pasaje que habla de denostando o criticando a Mitre, que habla de la historia de San Martín escrita por Mitre. Bueno, si quieren revisionismo histórico, ahí van a encontrar uno muy, muy fuerte. Bueno, nosotros los abogados tenemos todas esas contradicciones y todas estas cuestiones adentro. Y el Día del Abogado, feliz Día del Abogado a todos y feliz Día del Abogado también para mí. Vamos a sacar de esto, esto no es disertación, nada, es una charla sobre los puntanos, dicha por un abogado, como sería el elogio de los jueces, escrito por un abogado. Bueno, de Calamandra. Eso que conté de Alberdi póstumo, de la crítica a Mitre y una crítica a la historia que escrita por Mitre, demuestra también que la historia no resiste a cuando se presenta la epistemología a pedir rendición de cuentas. Bueno, sobre esto hay mucho escrito también y bueno, también yo recomiendo leerlo a Karl Popper, que es un epistemólogo, uno de los más grandes de la humanidad y que critica mucho algunas cosas sobre la historia y no le da la categoría de ciencia. Yo medio que estoy cerca de eso. Creo que la historia es un hermoso recuerdo del pasado que pertenece más al género literario que a la ciencia, pero que es un género maravilloso y que nos ayuda mucho a comprendernos, a mirarnos, a pertenecer. Muchísimo. Bueno, pero la historia se puede escribir de muchas maneras. Yo cuando hablo de algo, de historia de los puntanos, lo hago con enorme cariño, es generalmente de exaltación, no le encuentro ningún pero,
y nada, todo es lindo y todo está bien. Esa es mi mirada sobre los puntanos, sobre todo y especialmente cuando hablo del más grande de todo, el coronel Juan Pascual Pringles, que para mí, bueno, solo hablar de él me llena de placer. Los puntanos en la independencia. San Luis, en 1812 hay un censo de acá lo tengo la letra y me queda al lado, cerquita. Entonces yo voy a sacar algunas cosas, voy a consultar porque tampoco quiero que se me escape algún número mal dicho. A ver si acá está, sí. José Torres Revelo, el censo de San Luis de 1812. Nosotros teníamos una población, la provincia, de 16.837 puntanos. 16.837. 4.563, así escribía de Torres Revelo, eran indios. 1.437 negros y mulatos. 25 españoles. 25 solo. Y bueno, sacando la cuenta, que hay que hacer la suma y resta, el resto, 10.000, algo así, eran criollos. Bueno, eso éramos los puntanos. Antes, en 1812, llega a San Luis Juan Martín de Pueyrredón, justo con el censo. Juan Martín de Pueyrredón, nació en Buenos Aires, participó en las invasiones inglesas, participó del primer triunvirato, derrocado el primer triunvirato. Bueno, se va, a Pueyrredón lo mandan preso a San Luis, que era cárcel abierta. Él compra la aguada de Pueyrredón, trae los ombúes de su quinta de San Isidro a la aguada de Pueyrredón y bueno, y hace una tarea interesante desde el punto de vista de un excelente vecino que traía muchas luces. Él tiene un sobrino, Manuel Pueyrredón. Manuel Pueyrredón nació más o menos en 1802, así que cuando él vino acá tenía 10 años, 11 años, chiquitito. Y él después, en el año 19, se incorpora al Ejército Libertador y estuvo en Brasil. Estoy hablando ahora de Manuel Pueyrredón. Estuvo en Brasil, en Chile, y bueno, participó del Ejército Libertador. Y él es el que escribe la célebre opinión que la visión sobre la estrategia de Chile pertenecía a Tomás Guido. Bueno, esto lo usaron mucho cuando se habló en los años 80 de esas que habían encontrado en el Foreign Office, esta teoría de que los ingleses habían planteado que había que ir por la vía de Chile. Bueno, no importa, esto para hablar un poquito de Manuel Pueyrredón. Después se convierte en escritor y escribe varias cosas. Y una que escribe es su memoria sobre su paso por San Luis en la quinta de Pueyrredón, de su tío. Bueno, cuenta cosas que nos muestran un poco el San Luis de 1810, 1812, un San Luis de la época colonial. Y es triste. Nos cuenta un San Luis muy pobre, nos cuenta un San Luis lleno de mitos, de temores. Nos cuenta un San Luis que él quiere visitar, como las lagunas del Bebedero, en esa época eran lagunas, se convierten en salinas después de un terremoto en los años 1860 y pico, 64, 65, un gran terremoto en Mendoza, sacude toda la región y ahí se hunde una parte y las salinas dejan de entrar agua, dejan de ser laguna y como entra el agua en forma periódica y no constante, se convierten en salinas, que es lo que vemos ahora. Bueno, dice que no podían ir a la salina porque ahí había brujas y qué sé yo, y el diablo y esto y aquello. Bueno, y lleno de temor. Y cuenta una historia de un médico. Se llamaba médico, quien no lo era, en realidad lo que sería hoy un médico, con facultad de medicina de por medio, con un título, esto, aquello. Ahí médico era, en realidad en esa época el médico era un práctico, porque se animaba y que decía que curaba, y si el otro le creían, bueno, le metía, y eso se convertía en médico. ¿Cómo fue?
el ascendiente de Juan Pascual Pringles, que entró con unos esclavos y se trasladó a Mendoza, era el médico de la embarcación. Un joven inglés, bueno, con un poquito de audacia, lo lograban. Y cae el médico y se ve que era demasiado evidente su condición de práctico y poco conocedor de la medicina. Y en este tema le pide a Pueyrredón, que se ha enterado que va a viajar a Buenos Aires, que si le puede traer, él lo dice, no me acuerdo ahora cómo dice la expresión, pero un cuchillo que cortara mucho. Se estaba refiriendo a un bisturí. Como médico lo necesitaba. Entonces, y el chico está mirando la escena y lo mira a su tío, lo mira al médico que hablan, y bueno, y Pueyrredón, sí, bueno, cómo no, sí, te voy a traer esto, y quiere darle plata, no sé cómo es, no te preocupes. Bueno, yo te lo consigo. La cosa es que vuelve, y cada 2 o 3 días venía el médico a hablar con la gente de ahí para ver si había llegado don Juan Martín. Bueno, y al final llega. Y el chico, que después le escribe la historia, Manuel Pueyrredón, le dice a Pueyrredón: ¿trajiste el bisturí? No, y cambia de tema. Y el chico queda, porque había visto la preocupación. Bueno, y al final cae el médico. Y Pueyrredón, con evasiva, se hace el distraído y no hay bisturí. Y entonces, en un momento quedan a solas Manuel con su tío. Dice: ¿por qué no le trajiste el bisturí al médico? Dice: imagínate, toda la persona dice que mueren ahora sin bisturí, ¿qué va a pasar cuando el médico tenga bisturí? Bueno, esa descripción está con mucha ternura escrita lo que éramos. Se produce un fenómeno que es la Revolución de Mayo. Yo acá no estoy de acuerdo con muchos historiadores, bueno, hay muchas discusiones sobre esto. Bueno, se produce la Revolución de Mayo y San Luis empieza a cambiar. Yo no sé si la palabra en ese momento gobierno propio, pensemos en la Revolución de Mayo, San Luis la primera que acepta la Revolución de Mayo, tal vez la palabra gobierno propio los encandila, les gusta. Si uno mira la composición que da Torres Revelo, había solo 25 españoles, 16.300 personas, solo 25, y eran los dueños de todo el poder. Eran los que hacían el vínculo del poder en ese caso con Chile antes y después con el Virreinato del Río de la Plata y con la gobernación de Córdoba, que era nuestra jurisdicción. Entonces yo pienso que esto tiene que haber tenido, este peso social debe haber tenido una enorme influencia. Apareció también en San Luis. ¿Cómo era la economía? Y era muy pobre San Luis, muy pobre. La pobreza nos alcanzó a salpicar hasta hace muy poco tiempo. Muy pobre San Luis. Pensemos que la gente vivía de las vacas, el que las tenía, y que no se las robaba, porque siempre había denuncias que de Mendoza y San Juan nos llevaban las vacas, estaban sueltas, imagino, existía la estancia rural con alambrado. Bueno, el mular, que sí éramos diestros en el manejo y en la cría, vestido, el poncho puntano, el tejido, el vestido, ahí estaba nuestra economía. ¿Y qué más? En las casas, miren lo que plantaban, la huerta la quinta de los puntanos. Estaba la parra, el nogal, el árbol de durazno, me está faltando otra que se llama la higuera. De todos ellos se sacan las frutas secas, que era una economía bastante importante para soportar el invierno. Comer la carne nuestra y bueno, la fruta seca y las verduras que plantábamos en las quintas. No crean que era más eso la economía de San Luis. Sí, en Renca, que había una economía mucho más importante en todo lo que era la artesanía de la madera. Ahí sí que éramos como una potencia. Entonces esto de la revolución
de Mayo, el gobierno propio, tan mal no les caía. 25 personas dominaban el panorama en toda la provincia y bueno. Y acá viene también una cosa que nos llama la atención. Primero, que San Luis, cuando logra la Revolución de Mayo, se organiza el cabildo y manda un representante. Y empiezan las instrucciones a los representantes. ¿Qué quería San Luis a sus representantes? Y les pide, San Luis empieza a pedir, escuelas, maestros pide. Mira qué lindo, maestro, escuela. Y pide gobierno propio, que el gobernador lo ponga el cabildo, nosotros. Por eso el cabildo, como bien está descrito en todos los historiadores, los trabajos de la Junta de Historia, ha sido el germen del gobierno, del federalismo y de la autonomía provincial, porque el cabildo de San Luis decidía bastante, las pocas cosas que podían decidir. Bueno, pide eso San Luis. Bueno, y viene las épocas de la Revolución de Mayo y empiezan lo que va a ser la Guerra de la Independencia. Al principio no tan dibujada como empieza cada año que pasa, cada momento que pasa, se vuelve cada vez, se profundiza. Y sobre esto también se ha escrito muchísimo, han corrido ríos de tinta. ¿Qué fue la Guerra de la Independencia? ¿Fue una guerra de un pueblo sojuzgado contra un imperio, contra una potencia como España? ¿Fue una guerra civil? Como, bueno, por ejemplo, el profesor Víctor Sá, que sobre él me voy a referir después, él plantea que es una guerra civil. O, por ejemplo, como dice Jorge Luis Borges, cuando describe la situación de Juan Crisóstomo Lafinur con su papá, don Luis Lafinur, fue una guerra de generaciones, entre dos generaciones. Padres españoles, hijos criollos. O abuelos españoles, hijos y nietos criollos. Bueno, esta es yo creo que ha sido de todo un poco. En San Luis, don Víctor Sá destaca mucho algunos españoles que hicieron protestas y que no iban a participar cuando les mandaban a pedir algo para la gesta de la independencia. Bueno, se oponían o no estaban de acuerdo, esto, aquello. Y había algunos que hasta estuvieron presos por eso. Bueno, este era el San Luis, que yo creo que de esto lo más que hay que rescatar es esto de ¿qué quería San Luis cuando se produjo las etapas estas de libertad o la participación de San Luis en los congresos nacionales o en el poder de lo que iba a ser después nuestra república? Esto es muy interesante y esto es una constante. Cuando San Luis ha tenido la palabra libertad, democracia, reglas de juego, constitución, San Luis ha crecido en forma exponencial. Cuando a San Luis se le ha quitado esto y se le ha puesto una dictadura o una intervención federal, San Luis siempre ha retrocedido. Esto grabémoslo, estudiémoslo. Si no están de acuerdo, lo estudiamos, pero miremos los números. Es impresionante los números, cómo hablan a favor de esto. Bueno, o por lo menos es la última etapa, pero bueno, yo creo que no, que fue siempre así. En 1812 llega Pueyrredón y bueno, llega el 14 donde San Martín se hace cargo de la gobernación de Cuyo y ahí viene el nombramiento de Vicente Dupuy como nuestro gobernador. Pueyrredón, miren ustedes una pequeña, no sé, lo encontré hoy al dato, nació en 1777, igual que San Martín. Murió en 1850, igual que San Martín. Bueno, Dupuy era un poquito más joven. 1775 creo que nació, y murió en los años 1842, algo así. Bueno, todos habían participado, tanto Pueyrredón como Pueyrredón con más condecoraciones o mejores batallas, pero todos habían participado en las invasiones inglesas y en la formación de la primera junta. Dupuy
estuvo con los chicos que repartían las escarapelas, French y Beruti, en ese grupo juvenil, participando, no sé si era tan joven, pero bueno, estaba participando ahí en los encuentros de la Revolución de Mayo, en esa participación. Bueno, cuando San Martín es gobernador, lo trae a Vicente Dupuy a San Luis. Dupuy no es que gobernó sin problema, no. Acá los puntanos no somos fáciles, no somos empanadas que comen un solo bocado. Así que siempre le hacían algunas disidencias. Y el Grupo Federal, que después gobierna San Luis de los años 20 en adelante, es el que más problemas le trae. Aunque nunca con tanta fuerza como para derrocarlo. Pero siempre tuvo, algunos problemas tuvo Dupuy. Y el puntano en esto, reconozcamos que se ha manejado siempre con bastante prudencia con las cuestiones locales. Nunca favorecimos la apertura de las grietas en forma como hemos visto en otros lados y sobre todo como ha pasado en la Argentina, que las hubo siempre, pero no tan exageradas, no llegara tanto. Llegaba el agua al río, pero a veces la prudencia hacía que no fuera así. Así que Dupuy gobernó con bastante tranquilo. Y ahí viene lo que se llama la participación de San Luis en la gesta sanmartiniana o el puntano de la independencia, que sería el tema de reflexión de hoy, que voy a hacer breve esto, así que no se asusten que ya llevo mucho tiempo hablando. El San Luis el que escribió esto es Víctor Sá. Víctor Sá. Antes lo escribió algo, había, bueno, Juan Wenceslao Gés, por supuesto, todos escribieron algo, pero el que escribió, presentó esto con el mejor trabajo que deslumbró a los propios puntanos fue Víctor Sá. Él lo presenta a esta obra en el Cine Ópera, en una conferencia que da, creo que fue en el año 50, a raíz del centenario del año del Libertador General San Martín, centenario de la muerte, 1950, en el Cine Ópera. Termina su presentación sobre la participación del pueblo puntano, que no debe haber sido el libro, debe haber sido un trabajo más para poder decirlo en 20 minutos, media hora. Y termina, y él dice que hay que levantarle un monumento al pueblo puntano de la independencia. Y empieza a describirlo, y debe ser en las chacras. Y deben trabajar los arquitectos de San Luis. Y debe estar Dupuy, pero deben estar los paisanos, deben estar las mujeres, debe estar la Pancha Hernández, debe estar, y empieza a nombrar, y dice, y lo deben hacer los picapedreros de San Martín, los picapedreros de San Luis. Y ese día estaba describiendo un sueño que después nosotros lo hicimos realidad cuando entre todos los puntanos hicimos el monumento de las chacras, que bueno, ese día fue uno de los últimos monumentos del siglo XX y todavía no hay otro que lo iguale, en homenaje al puntano de la gesta de la independencia. Este sueño perteneció a Víctor Sá, hablando de la participación de San Luis en la gesta de la independencia, Cine Roma, Cine Ópera, 1950, y ese sueño lo recogimos y lo hicieron los picapedreros de San Martín, y está todos los símbolos que tiene que tener el pueblo puntano en armas. Así dijo y dice los libros de Víctor Sá. Él es el que escribió, él es el que mostró todos los documentos, el que presentó todo. Y el fundamento de por qué fuimos capaces de, siendo un pueblo, él dice, pobre, con complejo de inferioridad, lo dice varias veces, a mí me duele el alma, pero dice así, y bueno, un pueblo pobre, ¿cómo pudo hacer eso? De una participación tan enorme para la gesta sanmartiniana. Y él dice, hubo dos elementos, bueno, yo rescato esto, dijo, dos elementos que tienen que estar ahí para armar esto. San Martín, su liderazgo, y los puntanos, con todos sus dolores, con todas sus... Bueno, y es cierto, San Martín visita muchas veces San Luis, debe haber deslumbrado a los puntanos con su
amabilidad, con su organización, con su sueño, con su proyecto de patria, con su visión, y debe haber contagiado seguramente también a Dupuy en una manera exagerada y enorme, y se debe de haber sentido con muchísima participación los puntanos. Bueno, y el pueblo puntano se pone en armas. Y poner un pueblo en armas es que todo el pueblo no piensa nada más que en eso. No piensa nada más que la gesta sanmartiniana y la gesta libertadora, en la independencia, en la libertad, y el lenguaje cotidiano es eso. En unidad provincial, por supuesto, en unidad espiritual, de alma, de esfuerzo, de sacrificio, y todos empiezan a colaborar enormemente. Antonio Esteban Agüero escribe la famosa, El llamado. Éramos jóvenes, y a los que tienen mi edad, acá mira, hay varias ninguna, todas son chiquilinas como son ustedes. Pero los hombres que lo veíamos a Agüero en los bares de San Luis. Y a Agüero le gustaba tomar coñac, y le gustaba, no es que no neguemos eso. Y Agüero no vivía mal. Lo llamaba Falco, me lo ha contado Julio Falco, y le decía, bueno, vendeme un lote en Merlo, y vendía, y chao. Y vivía bien, y todos los jóvenes lo ubicábamos, era muy serio, nos saludaba a todos, muy respetuoso. Y caminaba, claro, después de algunos coñac, caminaba como, no sabemos si era por hacerse el importante, pero caminaba con mucha seriedad y a veces con un movimiento como, bueno, que no era, digamos, disimulando el coñac. Muy querible, cuentan historias de jóvenes que yo le he escuchado, hoy no son tan jóvenes, que estaban, por ejemplo, unos novios, entonces los llamaba, los sentaba en la mesa y les recitaba una poesía que había hecho él para el amor, por ejemplo. Bueno, cosas así de mucha ternura. Y él escribió El llamado. Y yo lo vi sentado en las mesas de los bares con los que sabían historia. Y si uno lee el libro de Víctor Sá va nombrando las mismas cosas que dice Agüero. San Luis dio todo. Está en Víctor Sá, está en Agüero. Empieza a nombrar los pueblos, Víctor Sá, que participaron va nombrando los pueblos y Agüero los nombra, y venían los chasquis, venían de San Francisco, de Cortaderas, y va nombrando cada uno de los pueblos de San Luis, La Carolina, Piedra Blanca. Víctor Sá también. Y va nombrando qué tenía San Luis para dar y qué no tenía. Y va nombrando, necesito cebollas y limones para más gloria de la Madre América. Bueno, para la puna de la cordillera necesito las rejas. Bueno, y la Pancha Hernández, y la nombra los dos. Entonces, Agüero, el trabajo que hace, que es maravilloso, que es lo que mejor nos conviene para entender San Luis y la gesta sanmartiniana, es leer, El llamado. Estamos leyendo todo, estamos sabiendo todo. Y está nutrido ese poema con el acercamiento a la historia escrita por Víctor Sá. Y San Luis participa. Van llegando los días de la independencia, San Martín se apura y San Martín comienza casi con el dedo a designar dónde, cuándo y quiénes van a reunirse y que hay que declarar la independencia. Y San Luis también lo hace. Y ahí lo saca se vuelve a ser amigo, porque San Martín participó en el derrocamiento de aquel triunvirato que participaba Pueyrredón. Y entonces había alguna resquemor. Pero, bueno, se va, lo busca en la casa, conversa, se vuelven a ser amigos, y cuando llega el momento, pide que sea Pueyrredón el director supremo, el representante de San Luis, congresal de San Luis, y después el director supremo. Y así se hace. Y San Luis queda aparentemente sin representante. San Martín inmediatamente nombra a Godoy Cruz en lugar de Pueyrredón como representando a Mendoza, San Luis, a la región de Cuyo. Y San Luis aparentemente queda sin representante. Por eso nos parece, cuando leemos el acta, nos ponemos un poquito tristes, pero pongámonos contentos, que no pusimos la firma, pero pusimos el presidente,
San Luis en ese momento, nada menos que Juan Martín de Pueyrredón. En homenaje a esa historia es que le pusimos el departamento capital Juan Martín de Pueyrredón. Bueno, y después viene la jura de la independencia. La independencia, el acta tiene dos partes. La primera, la del 9 de julio, que todos conocemos, y que omite y toda otra potencia extranjera. Y esto se dan cuenta con los días de los congresales. No pensamos que haya sido alguna triquiñuela de alguno que no quería, que quería otra cosa. Pensemos que, bueno, fue una omisión involuntaria por tener la cabeza concentrada en España y los reyes de España y su metrópoli. Bueno, pero al final deciden, cuando se dan cuenta, advierten el error, solucionan el error de la mejor manera que la política tiene que resolver los problemas. Cuando te equivocaste, corregís el error. Así de fácil. Y eso hace los congresales del Congreso de Tucumán, que visto que no está la palabra y de toda otra potencia extranjera, la agregan en un acta suplementaria o complementaria de, creo que el 19 de julio, y ahí completan la fórmula del juramento que se convierte después. Y van los chasquis por todo el país y comienzan todos los pueblos a jurar la independencia. San Luis lo dio todo, todo, todo. Y hay un personaje que siempre hay que citar que se llama, me olvidé ahora, el general, el de logística, Olazábal, gracias, general Olazábal. Olazábal en un momento dado escribe sobre San Luis y él escribe a San Martín y bueno, el armado creo que son en dos cartas, dice, San Luis lo dio todo, lo dio todo. Y después dice, San Luis, la caballería tiene que ser puntana. El caballo de San Luis es como el caballo, como un 4x4 diríamos hoy. Es un caballo que conoce de lagunas, conoce de ríos, arroyos, quebradas, conoce montaña, piedra, piso blando, pizcachera, salinas, pampas, desierto, semidesierto, todo conoce. Y por eso la caballería tiene que ser puntana. Y termina, gloria imperecedera a los puntanos. Que esa página tendría que estar todos los días, repetirla en todos lados, porque es la que nos eleva la autoestima. Y bueno, una vez cuando hicimos la ley de cine, pensemos que los escenarios de cine requieren cada 2 segundos o 3 segundos un escenario atrás. Entonces, ¿qué mejor que San Luis? Recordando la frase de Olazábal. Sí tenemos todo. Tenemos salinas, tenemos río, tenemos montañas, sierras, esto, aquello. Tenemos todo. Menos mar, que por ahora no tenemos. Lo demás, tenemos todo. Bueno, gloria imperecedera a los puntanos. Y al final, hay una parte final del libro de Víctor Sá, nos cuenta lo que escribe Pueyrredón, el parte de Pueyrredón, diciendo cuántos puntanos mandó él, Pueyrredón. Bueno, a ver si lo tengo acá, voy a decir el número justo. Y el 21 de agosto lo escribe, de 1819, dice, entre los puntanos de caballería, de artillería, que eran menos, los de esto, aquello, 2.185 solo por Pueyrredón, sobre una población de 16.000, a los que hay que sumarle los que fueron a las invasiones inglesas, hay que sumarle los que estuvieron en el combate de San Lorenzo. Bueno, hay que sumarle los que estuvieron en el ejército del norte, y hay que sumarle que seguramente la suma de Pueyrredón se refiere al campamento de las Chacras. Y no se refiere a lo que nosotros fuimos al Plumerillo, que donde entiendo que fue, por ejemplo, Juan Esteban Pedernera. Se incorporó en el Plumerillo, en el primer cruce. Bueno, y esto es la participación de San Luis. Y llegaron las noticias, y este descubrimiento, este trabajo, lo acaba de hacer Leti Maqueda, que contó cómo en cada pueblo de San Luis, ¿cuántos pueblos somos? ¿31 en ese momento? Sí. 27,
Claro, habría que comparar los pueblos y saber si nos faltan. Estaba la de Intiguasi. Yo imagino, Leti, ahora converso con vos nomás, que no nos escuchen los otros, imagino que la de Intiguasi la juraron en la gruta. Déjame imaginar que en el paraje de Intiguasi dicen el paraje de Intiguasi, los otros, el pueblo reunido, y hacen la fórmula de la independencia, donde está incluido, y toda otra potencia extranjera, hacen el juramento por la independencia. Bueno, se imagino que fuera la gruta de Intiguasi, uno toda la puntanidad así enormemente en los paisanos de Intiguasi y las paisanas jurando la independencia. Gloria también a la mujer, en la Pancha Hernández, enamorada de su Dionisio Hernández, que, bueno, sin permiso, nada, y contra todo, viento y marea, cuando iba ya la tropa marchando, y él se puso atrás y no le aflojó, hasta que San Martín tuvo que aceptar que participara, y participó en las batallas, y fue heroína en las dos últimas, esas de Moquegua y Torata, ahí donde pierde la vida el Dionisio, y ella lo arrastra, y bueno, dicen algunos, la leyenda, que terminó pidiendo limosna en Lima. No está cómo fue el final de la Pancha Hernández. Puntana ella, homenaje al amor, a la mujer puntana y al pueblo puntano de la independencia. Bueno, gloria imperecedera a los puntanos. Muchas gracias.